Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias al doctor Solari por la invitación a este curso cuyo objetivo es brindar temas importantes de la especialidad, nuestra especialidad, que es la infectología, ¿no? Para todos ustedes, que la mayoría, tengo entendido, son médicos de atención primaria de salud, veo algunos alumnos incluso, veo algunos colegas médicos especialistas, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema quizás sencillo, ¿no? Pero es prevalente en muchos casos, sobre todo en el primer nivel de atención, tenemos pacientes que acuden por diarrea aguda infecciosa. Así que no es un tema, es un tema sencillo, pero que es necesario tener en cuenta ciertos puntos. Prometo que no va a ser muy larga la exposición, es algo corta, pero bueno, vamos a comenzar. Esa es la agenda del día de hoy. La mayoría de los puntos es una o dos diapositivas, no más. Vamos a hablar de cada uno de esos puntos que deben ser recordados por todos ustedes, desde comenzar por la definición de qué es una diarrea y además de también recordar, porque eso es un recordaris en pregrado, recordar cuál es la etiología, cuál es el diagnóstico y el manejo de este proceso infeccioso. No tengo ningún conflicto de interés que declarar y comenzamos con la definición. Clásicamente nosotros sabemos que la diarrea aguda infecciosa se define por aquel paciente que tiene deposiciones de 3 a más durante un día, ¿cierto? Esa es la definición clásica. Pero sin embargo, también tiene otras definiciones, ¿no? El cual consiste en unas deposiciones de mayor frecuencia y volumen de lo habitual. ¿Qué quiere decir? Si un paciente hace deposiciones una vez al día y al día siguiente realiza 2 veces, 3 veces, pues este paciente, además de la consistencia disminuida, probablemente tenga diarrea aguda infecciosa, ¿ok? Y a veces se acompaña de signos y síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, etcétera, lo que constituye la gastroenteritis. Ahora bien, ¿cómo clasificamos las diarreas? La clasificación clásica que todos ustedes conocen, la conocemos según 3 aspectos, según la duración, según la etiología y según el mecanismo fisiopatológico. Entonces, bien, recordamos que según la duración, la diarrea aguda infecciosa es aguda cuando dura de 14 días a menos, ¿ok? Diarrea aguda persistente cuando dura de 14 días a 28 días y diarrea crónica cuando tiene una duración de 30 días. El día de hoy nos vamos a centrar en diarrea aguda, ¿ok? Según la etiología, tenemos de etiología infecciosa y de etiología no infecciosa. La infecciosa, la más frecuente, la más común, la viral, ¿ok? En más del 70% de los casos, sobre todo en pacientes pediátricos, y la bacteriana. Y etiología no infecciosa. Y según el mecanismo fisiopatológico, el cual no vamos a hablar el día de hoy, pero ustedes tienen conocimiento, osmótica secretora, inflamatoria y aquella que está asociada a alteración de la motilidad. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre diarrea aguda infecciosa. Y ahora bien, acerca de la diarrea aguda infecciosa, según la etiología, nosotros tenemos 2 tipos. ¿Ok? Diarrea acuosa y diarrea disentérica, según las características de las deposiciones del paciente. Diarrea acuosa significa que el paciente va a llegar al servicio de emergencias con deposiciones líquidas, sin signos inflamatorios, sin moco, sin sangre, en un volumen considerable quizá. Y diarrea disentérica, todo lo contrario, con signos inflamatorios, con moco y o sangre. Ahora, dependiendo del tipo de diarrea, según la característica macroscópica, nosotros debemos de sospechar la etiología más probable. Si es una diarrea acuosa, lo más probable es que estemos ante un caso viral, lo más frecuente, y como causa bacteriana al Vibrio cholerae, ¿ok? Que es un tema que van a hablar el día de mañana con el doctor Chávez. No vamos a ahondar mucho en ese aspecto. Y la diarrea disentérica, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, lo más frecuente es causada por Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli productora de la toxina Chiga, Yersinia, etc. Bien. Ahora, ¿por qué es importante la diarrea aguda infecciosa? Es importante sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Ya que constituye la tercera causa de mortalidad en el mundo, según la OMS, en las estadísticas del año pasado. Por detrás de la neumonía, las infecciones respiratorias y por detrás las complicaciones infecciosas neonatales, ¿ok?
y es prevenible, es tratable. Todo paciente que venga con diarrea aguda infecciosa, nosotros debemos de tratar con un tratamiento de soporte y tratamiento antibiótico dependiendo de las características de la diarrea. Eso lo vamos a ver más adelante. A nivel mundial más o menos hay 1.7 millones de casos cada año. Esa es una estadística de la OMS el año 2019, donde se puede observar que la diarrea aguda infecciosa para ese año era la segunda causa de morbimortalidad. ¿Okay? La primera en ese año eran las infecciones respiratorias. Y en el Perú, ¿también constituye una causa importante de morbimortalidad? Claro que sí, sobre todo en las zonas de la selva de nuestro país, donde casi 100 casos por 100.000 habitantes pueden afectarse por esta patología infecciosa. Por ejemplo, en las regiones de Loreto, de Amazonas, de San Martín, de 63 hasta 95 casos por 100.000 habitantes de deposiciones de diarrea aguda infecciosa el año 2024. Como ven, es mucho más frecuente en la zona selva de nuestro país. Ahora bien, antes de recordar cuál es la causa infecciosa más frecuente de esta patología, debemos de tener en cuenta la microbiota. ¿Qué cosa es la microbiota? Es el conjunto de microorganismos que normalmente está presente en nuestra cavidad oral, en nuestro tracto respiratorio, en el tracto gastrointestinal, etcétera, en la piel. Bien, esa microbiota intestinal que vamos a hablar el día de hoy, generalmente se mencionaba antes que al nacimiento ya se presentaba la colonización por microorganismos, ¿no? Con el meconio, la primera deposición. Pero se menciona que a los 2 o 3 años ya se alcanza la madurez de la microbiota. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de los microorganismos, en más del 80% que son bacterioides y firmicutes, ya a esa edad vamos a tener la microbiota establecida. Pero bien, ¿qué sucede? ¿Esta microbiota se puede modificar con el transcurso de los años? Claro que sí. ¿Y cuáles son los factores asociados a que esta microbiota se modifique? Pues son varios, pero de los cuales los dos más importantes son la dieta, definitivamente va a modificar en el transcurso de los años la microbiota, y además el uso de tratamiento antibiótico, el tratamiento antimicrobiano que es muchas veces, ya lo han hablado mis antecesores, muy mal utilizado. Se da un uso inapropiado, inadecuado a estos medicamentos, el cual no debería ser así, y ustedes como médicos de la atención primaria pues deben dar un tratamiento óptimo. Ahora bien, la microbiota intestinal va a ser diferente dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, a nivel proximal, en el estómago, duodeno, vamos a tener microbiota sobre todo aeróbica. En el estómago aproximadamente de 10 a 1000 bacterias de Streptococcus lactobacillus. Pero a medida que va disminuyendo el tracto gastrointestinal, por ejemplo en el colon, el número de bacterias va a ser mucho más exponencial y va a ser más anaeróbicas. Y como mencioné, más del 80% de los casos van a ser bacteroides o firmicutes. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos cuáles son los gérmenes que comúnmente colonizan nuestro tracto gastrointestinal, ahora sí vamos a saber cuáles son los gérmenes patógenos que nos van a causar esta enfermedad. ¿La microbiota es importante? Claro que sí. Es importante porque tiene funciones de procesos metabólicos. Ayuda a digerir los alimentos. Además de eso, tiene una función de nutrición. Absorbe ciertos nutrientes como calcio y hierro, función protectora y función inmunológica. ¿Okay? Son funciones claves de la microbiota intestinal. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que con mayor frecuencia causa diarrea aguda infecciosa? Los virus, doctores, los virus. O sea, todo paciente que venga al servicio de urgencias o a su centro de salud con diarrea aguda infecciosa, la causa más frecuente van a ser los virus, sobre todo en los pacientes pediátricos, hasta el 90% de los casos. Entonces, bien, como son virus, la mayoría de los patógenos que van a producir esta enfermedad, ¿estaría indicado el tratamiento antimicrobiano, el tratamiento antibiótico? Pues claro que no. Ahora, dentro de las bacterias que comúnmente causan estas patologías, ustedes ya lo saben, Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Escherichia coli, productora de la toxina Chiga, etcétera. Ahora, es bastante conocido que hay ciertos factores asociados de diarrea aguda infecciosa con ciertos contactos o condiciones, dependiendo de un grupo de pacientes. ¿Bien? Ustedes saben, y por ahí, por ejemplo, son preguntas de examen de internado de NAN. ¿Cuál es la causa más frecuente de diarrea aguda infecciosa asociado al contacto con aves?
¿Qué nos dicen? Campylobacter, Yeyuni, ¿cierto? ¿Cuál más? Salmonela. Si un paciente viene al servicio de emergencias y ha consumido huevos poco cocidos, lo más probable es que sea salmonela, por ejemplo, ¿bien? Entonces, dependiendo del contacto, dependiendo de la exposición, nosotros podemos saber cuál es la causa, la etiología más probable de esa diarrea aguda infecciosa en tu paciente. Ahora, también es importante tener en cuenta ciertos grupos como los inmunosuprimidos y como los lactantes o los adultos mayores, porque ellos son más susceptibles a presentar diarrea aguda infecciosa, sobre todo de causas bacterianas. ¿Cuáles son los factores asociados y los factores que debemos tener en cuenta para poder tratar, primero diagnosticar y tratar de la diarrea aguda infecciosa a todos estos pacientes? Lo hablamos, la exposición animal, también los huéspedes o los hospederos inmunocomprometidos, porque no es lo mismo tener un paciente, por ejemplo, en quimioterapia, tener un paciente trasplantado de 2 meses atrás con diarrea aguda infecciosa, que un paciente sin ninguna comorbilidad. Lo más probable es que este paciente inmunosuprimido tenga una causa quizá bacteriana, dependiendo de las características de las diarreas, que este paciente inmunocompetente. Y a este primer paciente tienes que estabilizarlo, darle un tratamiento adecuado, y a este otro paciente quizá mandarlo a casa con terapia sintomática, ¿ok? También los agentes antimicrobianos que, por ejemplo, algunos pacientes se automedican, ¿no? Se automedican, ellos mismos lo que hacen es comúnmente barren su microbiota antiguamente denominada flora intestinal. Entonces, al consumir indiscriminadamente estos antimicrobianos, pues lo que van a hacer es barrer totalmente esa microbiota intestinal y por lo tanto ser más susceptibles a que se presenten estas diarreas agudas infecciosas, sobre todo bacterianas. Los viajes, el consumo de alimentos o también de aguas contaminadas, aquellos pacientes que han estado hospitalizados, eso también es un tema importante. No es lo mismo tener un paciente que llega al servicio de emergencia con diarrea aguda infecciosa que nunca estuvo hospitalizado, que un paciente que estuvo hospitalizado en los últimos 3 meses, por ejemplo, porque probablemente este segundo paciente se haya colonizado de un microorganismo, de una bacteria intrahospitalaria y por lo tanto esta bacteria esté ocasionando la diarrea aguda infecciosa, la hospitalización reciente, etcétera. Ahora bien, la clínica. ¿Qué sintomatología se presenta en estos cuadros de diarrea aguda infecciosa? Generalmente nosotros sabemos que si un paciente llega con deposiciones líquidas, con moco, con sangre, lo más probable es que el causante sea Campylobacter, Salmonella o Shigella. Bien, signos inflamatorios en las deposiciones, sangrado en las heces, asociado a dolor abdominal, fiebre, náuseas, vómitos. Y comúnmente el Vibrio cholerae nos va a dar una diarrea no inflamatoria, sin sangre en las heces, puede ser que tenga dolor abdominal, algo de fiebre, náuseas y vómitos, pero no es tan severo como la diarrea disentérica. ¿Ok? Clásicamente nosotros reconocemos forma de los síntomas y signos en estos pacientes, según la etiología. Ahora, la mayoría de estas diarreas en los pacientes simplemente no acuden a los servicios de emergencia, no acuden a los hospitales. Ellos nos dicen que en 2 o 3 días me va a pasar y listo. No van a acudir, no van a buscar una evaluación médica. La mayoría de estos pacientes van a tener diarreas autolimitadas, se van a autolimitar, pero justamente las poblaciones vulnerables es donde nosotros debemos de indicar el tratamiento adecuado, brindar un tratamiento de soporte y si amerita algún tratamiento antimicrobiano en forma óptima y precoz. ¿Y qué tipo de pacientes? Aquellos pacientes que tienen diarrea con signos inflamatorios, aquellos pacientes que tienen fiebre, que tengan náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso. En estos pacientes, si ustedes tienen un paciente que ingresa con estos signos y síntomas, lo que deben tener claro al examinarlo es los signos vitales. ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Acaso está en un tal grado de deshidratación moderada severa que está llegando a la hipotensión, que está bien taquicárdico? Por lo tanto, yo tengo que actuar inmediatamente e estabilizarlo. Y también valorar el estado de conciencia, sobre todo los pacientes pediátricos, sobre todo los pacientes adultos mayores, los extremos de edad.
Esto ustedes ya lo saben, en pediatría se evalúa el grado de deshidratación según los signos clínicos, si la fontanela está deprimida o no, si el paciente, si el neonato lactante está taquicárdico, si tiene un llenado capilar lento, etc. Y tenemos un cuadro clásico que está en la guía, en la norma técnica del MINSA, en el cual nos da una serie de criterios clínicos para tomar las decisiones y tratarlos según la categoría en la que se encuentre. El plan A, el plan B y el plan C, que ustedes ya lo saben a la perfección. Muy bien. Ahora, tu paciente llegó al servicio de emergencias con signos clínicos de diarrea aguda infecciosa. Perfecto. ¿Necesitan el diagnóstico o no? ¿Debemos de diagnosticar a todos? ¿Qué nos dicen las guías clínicas? Que quizá en los pacientes que tienen diarrea acuosa, que probablemente causa más frecuente son los virus, quizás no sea necesario de tener un diagnóstico etiológico, ¿ok? Pero en aquellos pacientes que sí tienen diarrea disentérica, tienen fiebre persistente, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y sobre todo estos pacientes, las poblaciones vulnerables, sí deberíamos considerar buscar la etiología de esta diarrea aguda infecciosa. En ellos sí. Ahora bien, ¿qué exámenes laboratoriales yo debería solicitar a este tipo de pacientes? Desde los exámenes sanguíneos básicos hasta los exámenes microbiológicos. Si un paciente llega al servicio de emergencia deshidratado, pues yo tengo que tomar electrolitos, tengo que ver cómo está el dosaje de potasio, el dosaje de sodio, tengo que ver cómo está la función renal, porque si ese paciente tiene deshidratación severa, puede ser una insuficiencia prerrenal secundaria de la deshidratación severa por las diarreas que tiene. Entonces tengo que tomarle un bioquímico. Quizá este paciente llega a tal punto de insuficiencia renal que puede tener acidosis metabólica. Es importante también tener en cuenta un análisis de gases arteriales, por ejemplo. ¿Bien? Y un hemograma para evidenciar si tiene leucocitosis, si tiene neutrofilia, desviación izquierda o no, que nos pueda orientar que la etiología sea de causa bacteriana. Ojo. Y exámenes microbiológicos. ¿Qué nos dice la literatura? Reacción inflamatoria en heces, que normalmente este tipo de examen se prefiere en pacientes pediátricos. Ahí quizá podría tener utilidad cuando encontremos leucocitos más de 50 por campo en heces, ¿ok? Pero en pacientes adultos no hay algún beneficio, nos dicen las guías clínicas, como por ejemplo que este es de la ITSA del año 2017, que no hay un beneficio en realizar la reacción inflamatoria en heces en adultos. Hay algunos otros exámenes rápidos como la calpronectina, la lactoferrina también, por ejemplo, que mencionan en esta guía clínica. Ahora, bien, si ustedes tienen este examen rutinario en su centro de salud, en su establecimiento de salud, pues realícenlo e interprétenlo inmediatamente, porque se ha visto casos que solicitan la reacción inflamatoria, pero que a los 2 días, a los 3 días tenemos el resultado. Si yo voy a solicitar eso, me va a ayudar para definir si la diarrea de este paciente es de causa infecciosa, bacteriana o no. Es una diarrea inflamatoria. Entonces, si yo lo solicito, lo interpreto inmediatamente. Ahora, coprocultivo, en estos pacientes y sobre todo en las poblaciones vulnerables, sí sería necesario buscar la etiología de la diarrea aguda infecciosa probable bacteriana. Ahora bien, no es tan frecuente en estos cuadros infecciosos como en las infecciones urinarias y como en las neumonías, donde tenemos un mapa microbiológico y donde podemos decir, según mi epidemiología en mi centro de salud o según la epidemiología comunitaria, existe el programa comunitario, yo puedo darle un tratamiento antibiótico empírico dependiendo de cómo está la susceptibilidad de ese germen. Pero lamentablemente en coprocultivo, en deposiciones, no está tan descrito. O sea, no tenemos mucha bibliografía, no tenemos mucha actualidad. Ahora, el tratamiento antibiótico empírico, por ejemplo, se da con ciprofloxacino, porque es el tratamiento de elección para la salmonelosis, por ejemplo. Pero necesario realizar un coprocultivo, sí, sobre todo en este tipo de poblaciones. Ahora bien, si yo realizo el coprocultivo, pues debo vigilar el resultado. O sea, no es que yo solicito el coprocultivo y el paciente lo doy de alta y después no veo resultado. Porque si este paciente tiene, por ejemplo, salmonelosis en ese o tiene fiebre entérica, una probable bacteriemia, por ejemplo, por salmonela y yo solamente le di 3 días, pues es probable que este paciente haga focos metastásicos de salmonela, un aneurisma micótico, claro, pero yo debo seguir el resultado del coprocultivo en el paciente, ¿ok? Si yo le solicito, lo debo de vigilar, debo ver el resultado. Ahora, obviamente, el cultivo no está en 1 día, ni en 2 días, ni en 3 días, ¿no? Lamentablemente, en nuestras realidades, los cultivos están en 5 a 7 días. Así que sí sería necesario solicitar,
pero según esto optimizar el tratamiento antibiótico, si es que lo tenemos a la mano, claro está. Los hemocultivos no están indicados en todos estos pacientes, pero si tu paciente llega séptico al servicio de emergencia, si es un paciente inmunosuprimido, y es más, esta guía nos menciona, si es un paciente con 3 meses de edad a menos, sí sería necesario solicitar hemocultivos, por ejemplo, para descartar bacteriemia por salmonela. Coproparasitológico, pues bueno, estamos hablando de diarrea aguda infecciosa, que lo más frecuente es viral, lo segundo bacteriano. Tenemos algunos parásitos, sí, tenemos algunos parásitos, Giardia lamblia, por ejemplo, tenemos otros parásitos que podemos solicitarlo, pero siempre y cuando descartemos las primeras causas, que son virales y bacterianas, pues, ¿no? Y técnicas moleculares. Actualmente está en boga la biología molecular, la reacción en cadena de polimerasa, los populares paneles, fill and array, que lo vamos a hablar más adelante. ¿Es necesario solicitarlo? ¿A todos los pacientes debemos solicitar? Pues vamos a hablarlo más adelante. Muy bien, entonces si yo solicito el coprocultivo y tengo el resultado, pues según ese resultado yo voy a optimizar el tratamiento antibiótico. ¿Ok? Entonces, en esta revisión de diarrea aguda infecciosa en pacientes inmunocompetentes, nos menciona la patología intestinal y el método de diagnóstico de elección para poder identificarlo. En la mayoría, como ven, coprocultivo, ya sea en salmonella, shigella, campylobacter, vibrio cholerae, etc. Obviamente, dependiendo del método de agar que se utilice. ¿Ok? Y en el caso de los virus, los rotavirus por medio de la detección de antígeno de este microorganismo y los norovirus, que no son virus nuevos, que actualmente hay noticias acerca de este microorganismo, se diagnostica mediante reacción en cadena de polimerasa en tiempo real de heces, incluso hasta en vómitos. Entonces, bien, si nosotros solicitamos el medio de cultivo, si solicitamos este examen, tenemos que revisar su resultado y según esta etiología, realizar y optimizar el tratamiento antimicrobiano. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? El panel gastrointestinal. Actualmente, ya desde el año 2015, se ha aprobado el uso del panel gastrointestinal. Existe panel neumonía, ¿no? Existe el panel de LCR, existe el panel de infecciones urinarias, también el panel gastrointestinal, que es una metodología de biología molecular basada justamente en reacción de cadena de polimerasa en tiempo real. Es muy sencillo de manipular, no requiere mucha tecnología, identifica 22 patógenos entre bacterias, virus y parásitos y nos puede dar el resultado en 1 y 2 horas. Bien, ¿qué bacterias? Campylobacter jejuni, Shigella, Salmonella, Yersinia y Vibrio. También patógena, también la E. coli productora de la toxina Shiga, y dentro de los virus, adenovirus, norovirus, rotavirus, y en los parásitos, Cryptosporidium, Ciclospora, las coccidias, Giardia lamblia y Entamoeba histolítica. 22 patógenos. Ahora bien, en todos los pacientes, ¿yo voy a solicitar este panel? Pues definitivamente no. ¿En qué tipo de paciente? En un paciente con neoplasia, en quimioterapia, un paciente trasplantado que viene al servicio de emergencias y que yo necesito actuar rápidamente y tener una etiología, porque si yo doy un tratamiento empírico y no tengo la etiología de la diarrea aguda infecciosa, me puede estar equivocando en el tratamiento. Y si me equivoco en el tratamiento, este paciente va a tener una alta mortalidad. En este tipo de pacientes quizás sí sería necesario realizarlo. Ahora bien, hay estudios que comparan justamente la efectividad entre el uso del panel molecular versus las técnicas convencionales, ¿no? Y por ejemplo, en ese estudio realizado en el 2015 menciona que más del 70-80% de los microorganismos se puede detectar con este tipo de tecnología en biología molecular, mucho más que los métodos convencionales que son los de las columnas verdes. Bien. Entonces, ya diagnosticamos a nuestro paciente, tenemos la etiología. ¿Qué nos dicen las guías clínicas? Tenemos guías, la mayoría internacionales. Lamentablemente, para este tipo de patologías no tenemos muchas guías clínicas nacionales. Y si las tenemos, la mayoría son guías pediátricas, ¿no? Guías pediátricas como, por ejemplo, la norma técnica del MINSA, como, por ejemplo, esta guía clínica de diagnóstico y tratamiento de diarrea del Instituto Nacional de Salud del Niño, San Borja. La mayoría de guías clínicas son internacionales y justamente esta ponencia está basada en estas dos guías. En la primera, que es de la Asociación Americana de Gastroenterología del año 2016 y la otra de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas del año 2017, de la ITSA. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos menciona estas guías clínicas? Que el tratamiento de todo paciente con
diarrea aguda infecciosa debe ser un tratamiento inicial de soporte. Debo evaluar si mi paciente está estable hemodinámicamente, está hipotenso, está taquicárdico, necesito fluidos isotónicos, solución salina isotónica al 0.9 por mil, lactato Ringer en los pacientes pediátricos de 10 mililitros por kilo, en los pacientes adultos de 20 mililitros por kilo, una dosis de ataque, mejor dicho, de hidratación. Si tu paciente está estable y tolera la vía oral, le puedes brindar sales de rehidratación oral, esto sobre todo en los pacientes pediátricos, ¿no? Si tu paciente ya mejora clínicamente, puedes tratar los síntomas. Si acude con dolor abdominal, un analgésico. Si acude con náuseas y vómitos, un antiemético, por ejemplo. Y también la dieta, obviamente a estos pacientes vamos a darle una dieta libre de lácteos, astringentes, sin fibras, sin residuos, por al menos unos 3 días. Ahora bien, ¿yo debo dar tratamiento antibiótico a este tipo de pacientes? Entonces recordemos, ¿cómo clasificamos las diarreas agudas según las características físicas en diarrea acuosa y diarrea disentérica? ¿Cierto? Entonces, bien, a los pacientes con diarrea acuosa, ¿yo debo iniciar tratamiento antibiótico? ¿Qué nos dicen las guías clínicas? No se recomienda, porque como les mencioné, la mayoría de ellas están producidas por virus y el poco porcentaje producido por bacterias, como el Vibrio cholerae, sí se recomienda, pero obviamente teniendo el tratamiento o el diagnóstico etiológico, o si hay la sospecha, por ejemplo, ante un brote, pero en general no se recomienda, excepto, todo en medicina no es absoluto, ¿no? Excepto en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes con justamente factores de riesgo, pacientes vulnerables, que quizá en ellos sí podemos iniciar un tratamiento antimicrobiano empírico. Y la diarrea disentérica, ¿qué nos dice en la literatura? Pacientes inmunocompetentes no es necesario, excepto en estos dos grandes grupos ya mencionado, y también en aquellos pacientes que vienen con esta sintomatología y signología. Fiebre, diarrea sanguinolenta, obviamente, la diarrea disentérica, dolor abdominal y tenesmo. Y los pacientes sépticos tenemos que administrar tratamiento antimicrobiano empírico definitivamente. Ahora, ¿con qué lo hacemos? ¿Qué tratamiento empírico? Como mencioné, no tenemos a la actualidad quizá algún mapa microbiológico de coprocultivos que nos pueda orientar a dar un tratamiento antibiótico empírico, pero lo que sí sabemos es que la causa más frecuente de este tipo de diarreas es salmonela. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección de salmonela? Ciprofloxacino es el tratamiento de elección. Tratamiento de elección que se debe administrar si el paciente obviamente lo amerita. Ahora bien, acitromicina también se ha considerado dentro del tratamiento empírico, pero el de elección es ciprofloxacino. Entonces, su paciente llega al servicio de emergencias y le van a administrar ciprofloxacino 500 miligramos cada 12 horas vía oral o 400 miligramos endovenoso cada 12 horas. 400, no 200, ojo. Entonces, bien, yo ya sé que mi paciente amerita tratamiento antibiótico empírico. Ahora, seguimos con el tratamiento antibiótico dirigido. Como les mencioné, ¿es necesario tener la etiología? Pues sí es necesario. Entonces, si yo comienzo con un tratamiento empírico, a los 3 a 5 días ya tengo el cultivo, pues tengo que optimizar ese tratamiento. Lo que se menciona en la literatura, en esta revisión, por ejemplo, que el tratamiento para la salmonelosis, el de elección es ciprofloxacino, como se mencionó, de 7 a 10 días o 14 días, hasta mejor dicho, 14 días en pacientes inmunosuprimidos. En el caso de Shigella, de 750 al día por 3 días, o acitromicina también por igual cantidad de días. Campylobacter jejuni, el tratamiento de elección, ustedes saben que son los macrólidos, acitromicina de 500 miligramos por 3 días. Aquella diarrea producida por Escherichia coli, productora de toxina chiga, no está recomendado el tratamiento antimicrobiano. Ustedes conocen eso, el tratamiento es de soporte, incluso algunos requieren hasta hemodiálisis. La infección por Vibrio cholerae, doxiciclina y las gastroenteritis, ya sea por norovirus, virus, adenovirus, pues simplemente el tratamiento es de soporte, no antimicrobiano. Ahora bien, quizá en sus establecimientos de salud vengan pacientes y les mencionan, doctor, ¿puedo tomar un probiótico? ¿Puedo tomar un prebiótico? ¿Puedo tomar loperamida? Quizá les preguntan. O quizá algunos les dicen, doctor, voy a tomar esto porque me ha recomendado, porque en las redes he visto esto. ¿Qué nos dicen las recomendaciones, las guías clínicas? Loperamida definitivamente es un antidiarreico que no se debería administrar en pacientes pediátricos. En los adultos,
Quizás sí, pero en aquellos pacientes con diarrea acuosa aguda abundante, pero no en sanguinolenta, ¿ok? Bismuto, por ahí se ha mencionado que puede ser un tratamiento también complementario para controlar justamente la frecuencia, el volumen de las deposiciones, pero no hay una recomendación fuerte, es una recomendación débil, ¿no? El zinc, sobre todo en niños, pacientes pediátricos, y los prebióticos y probióticos. Debemos utilizar en casos de diarrea aguda infecciosa. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué cosa es un prebiótico? Es todo aquel sustrato que son fermentados en el colon y que van a estimular el crecimiento de ciertas bacterias como bacterioides y bifidobacterias y lactobacillus. ¿Y qué cosa es un probiótico? Es un microorganismo vivo que cuando se administra en cantidades adecuadas va a conferir un beneficio en la microbiota, en la salud del hospedador. Ahora bien, todos estos son microorganismos probióticos, ¿no? Nosotros conocemos, sobre todo en general, es un probiótico que está muy de moda, bifidobacterias y hay otros más. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? ¿El probiótico tiene funciones? Sí, tiene funciones como, por ejemplo, va a inhibir ciertas enterotoxinas directamente, va a competir por nutrientes, tiene efectos antiadhesivos y también va a modular la microbiota intestinal. Justamente va a promover la barrera, la función de barrera para evitar que estos patógenos puedan ingresar y traspasar la barrera intestinal y así producir una infección. Y también va a promover la respuesta inmunitaria innata. Eso es por plausibilidad biológica. Generalmente esas son las funciones. Pero ¿qué nos dicen las recomendaciones? Justo el año 2010 salió esa recomendación Cochrane, una revisión en la cual menciona que los probióticos podrían ser seguros, obviamente con tratamiento de hidratación, y tener claros beneficios en la reducción de la duración y las frecuencias de las deposiciones de agua infecciosa. Pero esa es una revisión de hace más de 15 años incluso. ¿Qué nos dicen las recomendaciones del año 2017 de la ITSA? Que se podrían ofrecer este tipo de medicamentos complementarios para igual reducir la gravedad y duración de los síntomas en pacientes con diarrea aguda infecciosa, o sobre todo aquella diarrea asociada al uso de los antimicrobianos. ¿Y qué nos dice la recomendación de la Sociedad Americana de Gastroenterología? Que no se recomienda el uso de probióticos ni prebióticos para el tratamiento de diarrea aguda en pacientes, ya sean adultos y pediátricos, excepto, aquí también nos menciona, en caso de enfermedad o diarrea asociada al uso de antibióticos. Eso nos dicen las recomendaciones. Y por último, ¿qué es lo que ustedes deben de realizar como médicos del servicio o del primer nivel de atención? La prevención es básica. Quizá ustedes estén realizando su serum, algunos de ustedes están próximos a realizar el serum, así que la prevención es fundamental para poder controlar este tipo de patologías. ¿Se ha visto un avance? Sí, porque antes era la segunda causa de muerte en el mundo, en la OMS. Ahora al menos es la tercera. ¿Hay algo de avance? Sí. ¿Y dónde debemos de actuar? En todos estos factores asociados a justamente este tipo de enfermedad, al saneamiento ambiental, a la vacunación de rotavirus, por ejemplo, en los pacientes pediátricos tenemos que inculcar la vacunación. También al consumo de alimentos no contaminados, al lavado de manos, que es fundamental para prevenir este tipo de infecciones. Y para terminar, las conclusiones son que las causas más frecuentes de la diarrea aguda infecciosa son los virus. La evaluación clínica inicial de todo paciente debe incluir los signos vitales, debe incluir también el estado de hidratación y el nivel de conciencia. Y en pacientes con diarrea aguda infecciosa, con criterios de uso de tratamiento antibiótico, el tratamiento de elección empírico, ciprofloxacino, alternativo quizá acitromicina. Y los probióticos, realmente la literatura nos recomienda que no se debería usar, al menos la diarrea asociada al uso de antibióticos quizá podría tener algún beneficio. Así que eso sería todo y recuerden que para lograr un tratamiento antimicrobiano y mejores resultados es dar un antibiótico apropiado, también adecuado, pero óptimo, chicos. Esto es como un tiro al blanco, tienen que optimizar su tratamiento antimicrobiano y de esa forma los resultados van a ser excelentes para todos sus pacientes. Si hubiera alguna pregunta, yo sé que están cansados, pero muchas gracias.
Jimmy, el cansancio no existe en esta sala todavía. Pregunta, doctor. Sí, unos minutos, por favor. ¿Podemos alcanzarlo un ratito? Excelente, Jimmy, gracias. Sí, doctor, buenas noches. Gracias por la excelente conferencia. Doctor, una entidad que bastante a menudo se ve ahora con eso de la que gente come en la calle, la intoxicación reaguda por toxina estafilocócica. ¿Algún comentario al respecto, por favor? Sí, es cierto. La diarrea aguda infecciosa producida por Staphylococcus aureus es una diarrea brutal, ¿no? Que en horas, en cuestión de horas, puede producir sintomatología de deposiciones líquidas con moco y con sangre, efectivamente. Y ante esa situación, el ciprofloxacino también puede tener acción ante los Staphylococcus aureus. Pero ojo, en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para adquirir resistencia justamente a este fármaco, como por ejemplo hospitalizaciones previas, uso de tratamiento antibiótico previo, pues hay que evaluar bien qué tipo de tratamiento antibiótico debemos de utilizar empíricamente, ¿no? Pero estos pacientes sí, hay que brindarles un tratamiento de soporte inicial adecuado y un tratamiento empírico. Generalmente, como le digo, el periodo de incubación es en horas. En 2-3 horas este paciente va a llegar al servicio de emergencia y por lo tanto hay que brindarle tratamiento adecuado. ¿Alguna otra pregunta o comentario, colegas? Yo quería preguntarte, el uso de los probióticos, ¿podrías repetirnos? ¿Tiene una utilidad, no tiene utilidad? Porque entendemos que la dieta sin leche, sin residuos, qué sé yo, y la rehidratación son elementos centrales, ¿no? Pero el uso de los probióticos, hay estudios que han demostrado que acortan el tiempo de enfermedad. Como les mencionaba, ¿no, doctor? El uso de probióticos, si bien es cierto, estos sí tienen ciertas funciones de barrera para evitar que los microorganismos ingresen al epitelio intestinal, tienen funciones de disminuir o actuar directamente contra las toxinas intestinales, efectivamente. Sin embargo, como usted lo menciona, el tratamiento de elección es el tratamiento de soporte. La dieta, la hidratación es fundamental en este tipo de pacientes. Ahora, nosotros podríamos dar probióticos, como mencioné, porque la literatura es bien diversa, es parcial, en aquellos pacientes que tengan diarrea asociado a tratamiento o consumo crónico de antimicrobianos. Quizá ahí podríamos tener una recomendación, pero en general la literatura nos menciona que no está recomendado el uso de prebióticos, probióticos para la diarrea aguda infecciosa. Hay algunos estudios, menciono que sí, como la revisión Cochrane del año 2010, que menciona que podría ser beneficioso, la de la ITSA también, pero sin embargo la población es bien diferente, ¿no? Entonces nosotros debemos de actuar con tratamiento de soporte inicial. El resto es, como le mencioné ahí en las diapositivas, manejo complementario. El tratamiento de soporte y el antimicrobiano empírico, si lo amerita, es el tratamiento de elección, pues, ¿no? Muy bien. ¿Alguna? Sí, un comentario, adelante. doctor. Nosotros manejamos a menudo pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, como ellos son portadores de gasoparesia diabética, ellos tienen despeños diarreicos constantemente. ¿Cómo manejar en esos casos? Y la última pregunta es, ya que tocó microbiota, ¿qué hay en los avances de trasplante fecal en disbacteriosis? Ya, muy bien. Bueno, respecto a la primera pregunta, ¿no? Los pacientes diabéticos son pacientes pluripatológicos, ¿no? Que tienen diferentes signos y síntomas clínicos y que llegan al servicio de emergencia con múltiples complicaciones crónicas propias de la diabetes. Entonces, si estos pacientes tienen gastroparesia diabética, tienen síntomas intestinales superiores, epigastralgia, náuseas, vómitos, pues igual hay que guiarnos con las características macroscópicas de las deposiciones, porque obviamente la gastroparesia diabética no va a hacer que el paciente tenga deposiciones con sangre y es más con moco. Entonces, si clínicamente este paciente tiene esas características, pues hay que sospechar que sea una diarrea aguda infecciosa, probablemente por una bacteria, porque un paciente diabético se considera también inmunosuprimido, ¿verdad? Por justamente la alteración de los neutrófilos. Entonces, debemos de tener en cuenta, importante, las características macroscópicas. Y respecto a lo segundo, el trasplante fecal es un tratamiento que últimamente ha llamado la atención, pero sobre todo se está utilizando para aquellos pacientes que tienen diarrea asociada al uso de antibióticos, ¿no? Diarrea asociada, por ejemplo, al Clostridioides difficile, antes llamado Clostridium difficile, que actualmente se asocia al consumo crónico indiscriminado de tratamiento antimicrobiano. Entonces, sí se está utilizando en otros
calidades, obviamente, pero que actualmente en nuestro país no lo utilizamos. Primero porque está en épocas de estudio, en algunos ya ha habido resultados favorecedores para el tratamiento de pacientes que tienen infecciones por clostridioides difíciles recurrentes, incluso que no mejoran con el tratamiento de elección, que es fidaxomicina, vancomicina y bueno, lo que tenemos acá que es el metronidazol, pues, ¿no? Sí hay avances, pero sobre todo para el tratamiento de la diarrea asociada al consumo de antibióticos, sobre todo por el clostridioides difíciles. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctora, adelante, por favor, para la doctora. Doctor, buenas noches. Primero, agradecerle la ponencia. Y segundo, quería consultar sobre la diarrea aguda en pacientes diagnosticados con VIH. ¿En ellos existe un tratamiento empírico o es que hay una predilección por algún antibiótico o es necesario un examen antes de iniciar el tratamiento? Ya, muy bien. Bueno, un paciente VIH, al igual que un paciente diabético, es inmunosuprimido, ¿no? Ahora, hay pacientes VIH y VIH, ¿no? Hay pacientes que tienen, lamentablemente, un recuento de CD4 por los suelos, hasta pacientes con 5, con 20 de CD4, y hay pacientes con VIH que tienen un recuento de CD4 normal, ¿no? De 600, 700, 800, bien. Desde ahí tenemos que diferenciar. Si un paciente llega al servicio de emergencias, tiene antecedentes de HIV, hay que preguntar si está tomando el tratamiento antirretroviral. Porque estos pacientes con HIV, las diarreas agudas infecciosas, igual, lo más frecuente es causado por una bacteria. Ahora, clásicamente, hay algunos tipos de parásitos que se asocian a este tipo de diarreas agudas o diarreas persistentes, sobre todo persistentes, en VIH. ¿Quiénes? Las coccidias, Cryptosporidium, Ciclospora, Isospora, ¿ok? Y hay otro tipo de parásitos también, como por ejemplo Giardia lamblia, que también se asocia en pacientes con HIV. Ahora bien, ¿existe un manejo empírico, un tratamiento sindrómico para pacientes con HIV, diarrea y HIV? Sí. Generalmente lo que se da es tratamiento con cotrimoxazol, que es el sulfametoxazol trimetropin, y el metronidazol, ¿no? Es un tratamiento doble que va a cubrir la gran mayoría de microorganismos justamente asociados a este tipo de pacientes. Sulfametoxazol con metronidazol. Y efectivamente este tipo de pacientes lo que hay que hacer es buscar la etiología, bacteriana o parasitaria. Si es parasitaria, pues optimizar el tratamiento, suspenderlo y dependiendo de lo que encontremos, tratarlo. Ahora bien, la mayoría de estas coccidias, el tratamiento es targa. El tratamiento es el anteriormente denominado targa, actualmente el TAR. Significa que si yo doy tratamiento antirretroviral, pues el sistema inmunológico va a mejorar y al mejorar justamente estas coccidias ya van a disminuir en su población y no van a ocasionar tanta sintomatología. El tratamiento de base es el TAR, el tratamiento antirretroviral en el caso de la diarrea asociada a coccidias. Y por ahí hay algún tratamiento complementario como por ejemplo nitaxosanida, hasta cotrimoxazol también, pues, ¿no? Pero lo fundamental es iniciar el tratamiento antirretroviral. Muy bien, interesante. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Bien, Jimmy, muchas gracias. En nombre del Comité de Educación Médica Continua te hacemos presente tu agradecimiento, ¿no? Y bueno, te estaremos invitando para alguna otra oportunidad.